En el día de hoy vamos a realizar un montaje experimental para intentar explicar el principio de Torricelli, el cual establece que la velocidad de un fluido que pasa a través de un orificio pequeño depende únicamente de la carga hidráulica inicial y de la gravedad. Tal como se ve en el diagrama, si aplicamos este principio, al realizar un vaciado de un tanque en tres puntos diferentes, como son H2 y H medios, H mayúscula medios, podemos evidenciar que en las distancias en X de H y H cuadrado para el fluido son congruentes, es decir, son similares. Y en el H medios, en la carga media, la altura de carga media, sería la distancia máxima a la que el fluido llegaría en caso de ser vaciado. Para la comprobación vamos a realizar el cálculo de la distancia y vamos a hallar la altura H2 para la cual la distancia se repite, la distancia de horizontal a la que llegaría el agua, o el fluido mejor dicho. Tomando en cuenta lo anterior, posteriormente al cálculo de la distancia y del H2, procederemos a realizar el montaje experimental para comprobar esta teoría. Como podemos ver, aquí se encuentra el ejemplo del montaje, y para el inicio del experimento es necesario establecer unos datos de entrada. En este caso, como tomamos una botella plástica, debemos tener una distancia que se pueda llenar de agua o una profundidad, mejor dicho, para establecer la carga hidráulica del experimento. Para este caso escogimos una altura de 0.30 metros, es decir, 30 centímetros. Y inicialmente una profundidad de experimento de 0.1 metros, es decir, 10 centímetros. Luego de definir nuestra altura de la profundidad total del tanque, o en este caso de la botella, que sería 0.30 metros, es decir, 30 centímetros, y de decidir una altura de perforación inicial H1 de 0.1 metros o 10 centímetros, procederemos al cálculo de la distancia a la que el chorro, digamos horizontalmente, a una altura de 0.1 metros, nos llegaría, ¿sí? Es decir, el X. Entonces, para esto utilizamos la siguiente fórmula, que sería 2 raíz cuadrada de la profundidad total, que sería 0.30, por la profundidad a la que queremos determinar esta distancia, menos la misma profundidad al cuadrado. Entonces ahí determinamos que la distancia a la que llegaría el agua sería de 0.283 metros, es decir, 28.3 centímetros, teóricamente. Entonces vamos a guardar esta variable como A. Posterior a ello vamos a calcular la altura o la profundidad 2, que sería en donde al abrir una perforación tendríamos la misma distancia a la que llegaría el agua. Para esto utilizamos la siguiente fórmula. Entonces sería menos, aquí sería menos la profundidad total 0.3, negativa 0.3, menos la raíz de esa misma profundidad total al cuadrado, menos la distancia que nos dio, que sería alfa a al cuadrado, todo sobre 2. Entonces podemos verificar que sería la profundidad inicial, pero como tenemos una raíz, entonces serían dos resultados. Esta sería nuestra profundidad inicial
para, sería la profundidad para la distancia que ya terminamos de 0.283 encima y ahora vamos a determinar la otra parte de la raíz, que sería cambiar este signo por positivo. Y ahí tenemos la profundidad a la que iría la otra perforación para que la distancia en X fuera la misma, es decir, 28.3 centímetros. En este caso nos dio 0.2 metros, es decir, 20 centímetros de profundidad. A esa distancia se supone que si perforamos, ambos chorros caerían en la misma distancia en X. Como verificación adicional, haremos uso de la aplicación desarrollada por el ingeniero Edgar Orlando Ladino, el profesor de la Universidad Distrital, quien desarrolló una aplicación para hacer estos cálculos del experimento como tal. Entonces, como ya dijimos, vamos a incluir la carga o la profundidad total, que sería de 0.3 metros, 0.3, y la profundidad a la que queremos, digamos, que sería nuestro H1, sería 0.1 metros. Le damos calcular y la aplicación pues nos arroja los resultados. Ya habíamos dicho que el H2 es de 0.2 metros. Y nuestro H medios en este caso sería 0.15, que sería la profundidad a la que el chorro llegaría a la mayor distancia. Si utilizamos la fórmula de 2 veces la raíz de la profundidad o de la carga por la profundidad a la que queremos calcular menos la profundidad a la que queremos calcular al cuadrado, podemos determinar o hallar que nos va a dar una distancia máxima de 0.3 metros, que sería, pues como lo vemos en el diagrama, la distancia máxima a la que llegaría nuestro chorro. Pues aquí también nos calcula velocidad, nos calcula la distancia en ese punto, que sería 0.283, como ya lo hemos dicho, 28.3 centímetros. Y pues esto a modo de verificación. Una vez se tienen realizados los cálculos de las profundidades a las cuales debe ir el orificio o los orificios para el experimento, procedemos a realizar el montaje. En este caso podemos evidenciar los orificios con las cintas que los están tapando en este momento, las cuales se encuentran a 10, 15 y 20 centímetros de profundidad. En el montaje pues se realiza con agua que se tinturó de color verde para evidenciar con mayor facilidad el experimento. Como podemos ver, también incluimos un metro para realizar la medición de la distancia a la que llegan los chorros y una hoja, de tal manera que se pueda contrastar con la ayuda de un foco las trayectorias como tal de los chorros a las 3 diferentes profundidades dentro del experimento. Ahora procederemos a retirar las cintas para evidenciar el comportamiento del experimento como tal. Bueno, aquí ya podemos evidenciar el experimento, podemos ver las trayectorias y sin embargo al evidenciar este video podemos ver que nos está dando los resultados que se esperan del procedimiento que estamos intentando probar. Entonces, bueno, aquí podemos ver que dentro del experimento nuestro en H1 y H2 no se presenta la misma distancia en X. H2 en este caso está presentando la mayor distancia a la que llega el agua. H1 está presentando la distancia más corta y podemos evidenciar que H medios está evidenciando pues una distancia media entre los tres chorros, y pues no nos está dando los resultados que se esperaban. Como resultado final obtenemos que
la distancia máxima se está presentando realmente a la profundidad H2, que en este caso es de 20 centímetros. De esa distancia es aproximadamente de 27 centímetros, lo que tampoco concordaría con la distancia máxima calculada, que es de 30 centímetros. Podemos ver además que la distancia más corta es la presentada en la altura H1 y donde apenas se llega a unos 15 centímetros. En el H medios o la carga media se presenta una distancia aproximada de 23 centímetros, que pues se aproxima, digamos, al H2, pero aún así se encuentran lejos las dos distancias. Bueno, estos resultados pueden deberse a que las condiciones no son 100% ideales para la ejecución del procedimiento. Si bien se intenta garantizar unas condiciones ideales, es probable que la condición atmosférica o el fluido como tal no esté en las condiciones ideales para la realización del experimento. Las perforaciones también dentro de la botella pueden afectar el resultado como tal. Sin embargo, se pretende que sean las perforaciones lo más pequeñas posibles para que el fluido salga con libertad, pero no genere un cambio en las velocidades y un resultado negativo. Sin embargo, pues no fue posible lograr el objetivo de una simulación perfecta en cuanto a lo que se planteó inicialmente.